Buenas tardes, apreciados docentes. De acuerdo con nuestra reunión de la semana pasada, quiero en primer lugar agradecerles por su valioso tiempo, por haber permitido que nos reuniéramos y poder definir aspectos claves para este trimestre y el que viene. Entonces, para ir de una vez al grano, he diseñado esta matriz que ustedes ven en pantalla que reúne lo hablado y lo socializado. En esta matriz pues ya se encuentra establecido las líneas que llamamos acá o las líneas temáticas y qué asignatura hace parte de cada línea. Por ejemplo, en la línea estratégica tenemos la asignatura de contexto y tendencias de la publicidad digital de primer semestre. En el segundo trimestre entonces estaría planeación estratégica en publicidad digital. En tercer trimestre, acciones tácticas digitales. Bien. Entonces, aquí vamos ya entonces a hablar de la línea temática digital, donde está convergencia en publicidad digital primer trimestre, pauta digital segundo trimestre y pauta programática, ¿vale? Eso en cuanto a lo digital. Si hablamos de la línea temática de análisis, pues vamos a encontrar lo siguiente. Web 2.0 y web semántica, publicidad centrada en el usuario y el call halting digital, ¿vale? Esto en análisis. Todo lo que tiene que ver con la asignatura de taller que es virtual, pues estarían los talleres 1, 2 y 3. Eso es lo que tendríamos en línea temática, pero ¿cómo está dividida entonces la asignatura? Si nos vamos entonces pues al contexto y tendencias de la publicidad digital, según el PDA, el documento que cada uno de ustedes tiene y que según, de acuerdo con la reunión que sostuvimos, es importante que el primer día de clase dicho documento sea socializado con todos los estudiantes en cada grupo. Entonces, contexto y tendencias de la publicidad digital tiene las 6 sesiones y tiene su temática por cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito que cada uno de ustedes desarrolle en esta matriz que les voy a compartir? Tanto a su correo personal como al correo institucional. Esto esperando de que hoy se nos solucione el tema con 3 docentes que no han podido acceder a su correo. Entonces miremos acá. Si yo veo contexto y tendencias de la publicidad digital con el profesor Diego Páez, con la profesora Mónica, y estoy hablando de la transformación del mundo digital desde la perspectiva publicitaria, es importante que en esta casilla la profesora Mónica nos diga si ahí desarrolla algún tipo de actividad el estudiante. Si hay un taller, si hay una lectura, algo en específico que le deje al estudiante, ¿vale? Entonces, estas son las actividades que el estudiante va a desarrollar por cada una de estas sesiones. Claro, no es que en toda sesión tenga que tener un trabajo. Ustedes determinan en su autonomía en qué sesión van a dejar un trabajo para el estudiante. Por supuesto que cada una de las sesiones puede tener, y ustedes lo determinan, una herramienta que haga fácil, ¿cierto?, el poder encontrar aplicabilidad a dicha temática. Entonces, ¿qué hacemos con las historias? Supongamos que esto existe una herramienta que le permite al estudiante desarrollar X o Y historia digital. Es mentira, ¿no? Pero supongamos. Entonces, aquí es donde ustedes deben consignar la herramienta que utilizan dentro de su explicación en clase o trabajo en clase para que el estudiante comprenda ese contenido. La siguiente casilla dice articulación de la asignatura con el proyecto final de la especialización. Es aquí donde lo hablamos y vamos a hacer la reunión posterior con los profesores de las asignaturas de taller 1, 2 y 3. ¿Con qué objetivo? Para ver cómo la asignatura Contexto y Tendencias de la Publicidad Digital aporta a la construcción del proyecto final aplicado al cliente real de cada estudiante. ¿Sí? Ya el profesor Leonardo Corredor tiene el repositorio de banco de proyectos o los proyectos de todos los estudiantes. Hay unas asignaturas, por ejemplo, como planeación estratégica en publicidad digital, que debe revisar y de hecho lo hace los proyectos de los estudiantes. Pero lo que queremos es esa mirada de cómo mi espacio académico, llámese contexto, planeación, acciones tácticas o el que sea de segundo y tercer trimestre, contribuyen al desarrollo del proyecto final de la especialización. Entonces aquí lo dejo abierto para que ustedes digan cómo contribuye, ¿cierto? Definiendo el objetivo. Si ustedes quieren ver cuál es el contenido
de la asignatura taller, fíjense que en primer trimestre se da la introducción a la clase del taller, cómo se maneja, qué metodologías, etcétera. Luego se define qué es un proyecto, la idea del proyecto y la planeación operativa del proyecto y el documento del proyecto que esto genera. Es la formulación como tal. En el segundo trimestre, pues el informe del estado del proyecto, sus ajustes, alistamiento previo a la etapa de ejecución, es decir, que aquí empiezan a ejecutar, pero atención, recuerden que planeación estratégica en publicidad y tal, o ellos a medida que van entrando el segundo trimestre replantean esto. Por eso es vital que nos hagan partícipe de su opinión y opiniones de los estudiantes en la reunión que vayamos a tener con los profesores de taller. Luego de esa ejecución, el monitoreo y control de la ejecución del proyecto, informe de seguimiento y gestión de cambios, informe de seguimiento y alistamiento de indicadores en el resultado del estatus del proyecto y lo último, informes ejecutivos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo como muchos dicen? Ni en segundo trimestre están ejecutando. Bueno, eso nos lo van a aclarar nuestros profesores de taller. Y del taller en el último trimestre, los entregables del proyecto, el cierre del que voy a hacer del proyecto, los resultados, el informe final y la ponencia para cerrar. Entonces, eso es lo que desarrollan ellos en cuanto a temática. Esa reunión, vuelvo y repito, es supremamente importante para que ellos nos definan qué es un proyecto, cómo lo ven, cómo lo desarrollan y nosotros cómo nos articulamos. Si ustedes todavía no tienen claridad en cómo articulan con ese proyecto, no hay rollo, díganlo ahí y exprésenlo. Pero si ya tienen idea, yo creería que sí, porque ustedes, la mayoría, nos han acompañado en las sustentaciones finales en las ponencias, ¿vale? Aquí, dentro del tema que hablamos, ¿cuáles son las certificaciones que creen convenientes? Yo recuerdo que habíamos dicho que en el primer trimestre podemos unir las tres, que esté asociada Google Analytics, ¿se acuerdan? Y Google AdWords. Aquí, si su espacio académico requiere un taller o un curso de profundización de no más de 4 horas, por favor consígnenlo en esta casilla. Si no, pues no aplica. N/A, lo que no aplica, ¿vale? Entonces, eso es lo que les pido el favor que cada uno desarrolle. Vamos a trabajar en equipo. Este documento se lo comparto a todos. Por favor, la tarea es que este lunes lo tenga listo. ¿Para qué? Para poder ya hablar con los estudiantes la semana que viene e informarles que vamos a hacer entonces para segundo y tercer trimestre, que es la idea, o tercer trimestre, el desarrollo del curso dirigido por Juan Manuel en el Google Marketing Platform, ¿vale? Y Google AdWords. Entonces, quedo atento, por favor, de que diligencien. Para ir ahondando más en el tema y cerrando y concluyendo, hice esta asignatura de convergencia en publicidad digital con la siguiente estructura. Lo voy a replicar toda a la asignatura clave o en el video para que ustedes lo miren. Miren, lo que voy a hacer para cada uno de ustedes, periodo 2019-2, es lo siguiente. Los aspectos claves, que es el PDA, el programa del desarrollo, que es este documento, pero en un formato que ya hizo Laura. El horario del trimestre, si lo vemos acá, ya separamos el horario, la hoja de cálculo, grupo por grupo. O sea que desde ya para el trimestre 2 en sus grupos, ustedes ya van a poder ver sus horarios, ¿vale? Correcto, y están individualizados. Si hay algún cambio lo dejamos acá, pero ese mismo documento que ustedes tienen para editar, el estudiante ya lo puede ver nada más. La lista de clases las generaríamos desde el primer día de clase. Ya no tendríamos que mandarle un correo notificándolo, como lo expresé en la reunión. Las incapacidades, pues ya está el formulario donde el estudiante debe hacerlo. Adicionamos la bolsa de empleo, y es que le vamos a dejar a cada estudiante para que nos suba su PDF de hoja de vida, para que nosotros podamos en la bolsa de empleo darlas a rotar a quien nos las pide. Y por último, la evaluación docente que iría ahí en cada curso, que estaría publicada una semana antes de terminar su clase en cada módulo. Y así, entonces miren que aquí está convergencia. Voy a ponerlo acá, convergencia. Tiene estas 6 temáticas, ¿cierto? Tiene estas 6 temáticas. Entonces, el aula tiene los aspectos claves de la asignatura, pero ya vemos el primero, convergencia, y vemos aquí la temática, convergencia. La explicación por sesión en el formato muy sencillo de 2 páginas,
la presentación temática que debe ir, la presentación en diapositivas de Google Drive y la bibliografía que ustedes recomienden. Pero recuerden también, valga la redundancia, que en nuestra reunión dijimos o miramos varios ejemplos de cómo puedo complementar de referentes, libros, videos, etcétera, etcétera, todo el material de mi sesión. Esto es por lo general lo que debe tener explicación de cada sesión, que en este caso sería el fenómeno la segunda, ¿cierto? La presentación o archivos de sus presentaciones y la bibliografía. Si se dan cuenta, aquí estarían todas las temáticas ya dentro del aula virtual para que el profesor Diego pueda ya empezar a incorporar dicho material, ¿vale? Entonces, esa será otra sesión, pero quiero que entiendan hasta dónde estamos llegando y lo supremamente importante que es su participación en esta planeación académica, como he denominado este archivo. Entonces, quedo atento, se los voy a compartir a su correo personal y al correo